Ariadna Hastings caminaba con pasos vacilantes por el borde de la tarima, sus tacones resonando contra el suelo de roble con un eco que le oprimía el pecho. Había aceptado acompañar a su hermana menor, Valeria, a aquella ceremonia al aire libre en el parque central de la ciudad. Imbuida de la falsa seguridad de su popularidad en redes sociales. El sol de la tarde dorada jugaba con los pliegues de su vestido caqui, resaltando la fuerza contenida de su figura, aun cuando el viento jugueteaba con algunos mechones sueltos de su cabello castaño. El murmullo de decenas de personas que sostenían pancartas de «Héroes entre nosotros» y «Gracias por tu servicio» retumbaba a sus espaldas, pero en el rostro de Ariadna no se vislumbraba ni gratitud ni confort. Sentía como la mirada de Valeria la atravesaba como un puñal, una mezcla de desprecio y satisfacción en sus ojos verdes. Todo había comenzado aquella mañana, cuando Valeria, con su voz dulce y falsa, había espetado en voz alta, frente a amigos y compañeros de colegio: «Mi hermana es una fracasada». Un escalofrío había recorrido la columna vertebral de Ariadna al notar el silencio inmediato que siguió a aquellas 3 palabras. Los recuerdos se deslizaron como cartas marcadas en su mente: la operación de cadera a los 19 años que la dejó fuera de combate, el dolor físico que la acompañaba en cada paso, las agrias miradas de compasión de quienes no sabían de su pasado como sargento de infantería. Y sin embargo, en el silencio del auditorio improvisado en ese parque, una figura se abrió paso entre la multitud: el general Michael Thompson, un hombre corpulento de rostro adusto y canoso, cuya presencia imponía más respeto del que cualquiera de los presentes podía imaginar. Sus hombros anchos mantenían erguida la bandera de la unidad que Ariadna había comandado en una misión de alto riesgo, años atrás, cuando sus rodillas eran de acero y su voluntad de hierro. El general se detuvo frente a Valeria y con voz profunda y resonante declaró: «Hace 5 años, esta mujer salvó la vida de 40 conciudadanos durante un desplome de edificio tras un terremoto. En su pecho lleva la medalla de honor al valor concedida por el Estado Mayor. No permitáis que una palabra injusta empañe ese legado». Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, y los rostros, antes ensombrecidos por la duda, se iluminaron con admiración. Valeria retrocedió, con los labios temblorosos y el rostro desencajado, mientras Ariadna permanecía inmóvil, el corazón palpitando con fuerza, una mezcla de alivio y renovación recorriendo su cuerpo. Con cada palabra del general, Ariadna sentía cómo el peso de la humillación se desvanecía, reemplazado por una llama interna que crecía con cada latido. La ceremonia prosiguió con un aplauso que retumbó en el parque, un estruendo de dedos chocando que vibró en cada árbol cercano y en su propio interior. Sin embargo, mientras la ovación continuaba, una sombra se deslizó por el lateral del escenario. Alguien observaba con intenciones desconocidas, el rostro oculto bajo una gorra oscura y una chaqueta que le confería un aire amenazante. Ariadna siguió el movimiento con la mirada, entre curiosidad y aprensión. ¿Quién era aquel individuo? ¿Qué buscaba? El zumbido de la multitud empezó a diluirse en un murmullo lejanísimo, como si el mundo se redujera a ese instante entre la heroína reconocida y el desconocido acechante. El general Thompson, ajeno al extraño visitante, continuó elogiando la valentía de Ariadna, pero ella notó un ligero temblor en su voz cuando una leve sombra pasó por detrás de sus hombros. El verdadero peligro, supo, no era ya la humillación de su hermana, sino algo que iba más allá de las palabras. Aquel rostro misterioso se aproximó con pasos sigilosos, la tensión estallando en el aire entre la risa de algunos transeúntes y la música de una banda militar que amenazaba con quebrar cualquier sensación de paz. Una ráfaga de viento arrastró una hoja seca hacia la figura encapuchada, revelando fugazmente un par de ojos fríos que se clavaron en Ariadna con una intensidad que heló su sangre. El general levantó la mano para silenciar a la banda, y en ese preciso segundo el extraño desapareció entre la gente, difuminado como humo en el viento. Ariadna parpadeó, tratando de retener la imagen, consciente de que algo importante acababa de suceder. Una premonición se formó en su mente. Aquella medalla que brillaba en su pecho no era solo un adorno de honor, sino una llave hacia secretos que algunos preferirían mantener ocultos. Y en ese instante, cuando el general recuperó el aliento y alzó la vista hacia ella, Ariadna supo que su vida cambiaría para siempre. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, dejando tras de sí rastros de confeti, vasos plásticos y fragmentos de conversaciones inconclusas. Ariadna permaneció junto al escenario, sintiendo cómo el calor del atardecer se transformaba en una brisa cada vez más fría. Los aplausos habían terminado, pero un eco persistía en su mente, mezclado con la visión del encapuchado y la tensión grabada en la voz del general Thompson.
Se preguntó si sería prudente seguir investigando por su cuenta, o si debía dejarlo pasar como una sombra pasajera. Pero su instinto de soldado, aquel que nunca había muerto pese a la cirugía y las largas sesiones de rehabilitación, le gritaba que ignorar esa señal sería un error fatal. Mientras recogía su bolso de lona, sintió una mano firme posarse en su hombro. Giró de golpe, lista para enfrentarse a quien fuera, pero encontró el rostro conocido de Michael Thompson. Sus ojos, grises como la ceniza, reflejaban un brillo de preocupación apenas disimulado bajo la autoridad que siempre proyectaba. «Necesitamos hablar, Ariadna», dijo, sin rodeos. Ella asintió, conteniendo la ráfaga de preguntas que se agolpaban en su garganta. Caminaron juntos hacia una banca de madera, apartados del bullicio de los últimos curiosos y periodistas. Se sentaron, y el general soltó un largo suspiro, como si cargara un peso que no sabía cómo depositar. «Lo que viste», empezó, frotándose el puente de la nariz, «no fue casualidad. Hay algo que no mencioné en público porque no puedo, pero tú mereces saberlo». Su voz se convirtió en un susurro conspirativo. «Desde que aceptaste la medalla, pusiste en riesgo algo más que tu privacidad». Ariadna arqueó una ceja, escéptica. «¿De qué estás hablando, Michael?» Él vaciló un segundo, bajando la mirada hacia el suelo terroso. «Esa misión en la que casi pierdes la pierna. No fue solo un rescate civil. Había información clasificada en ese edificio, y tú la aseguraste sin saberlo». Un relámpago de incredulidad cruzó su rostro. «¿Información? ¿Qué clase de información?» El general negó con la cabeza. «Si te lo digo ahora te pondré en mayor peligro». «Lo que importa es que hay personas, Ariadna». Hizo una pausa, escudriñando la penumbra del parque, como si esperara ver aparecer la silueta del encapuchado. «Que creen que guardas algo. Algo que podría ponerlos de rodillas». El silencio se volvió denso. Los grillos comenzaron su canción nocturna, una sinfonía que contrastaba con la creciente tormenta que se gestaba en su mente. Durante años había creído que la única batalla que debía librar era contra su propio cuerpo roto, y el desprecio disfrazado de lástima de su familia. Ahora entendía que la verdadera guerra estaba apenas por comenzar. «¿Por qué nadie me dijo nada?», preguntó, la rabia vibrando en cada palabra. «Porque no lo supimos hasta hace poco», replicó él. «Revisamos expedientes antiguos y encontramos rastros de esa información. Alguien más llegó primero, pero no sabemos quién la tiene». Ariadna respiró hondo, su mente trabajando a la velocidad de una metralla. «Entonces ese hombre. El encapuchado. No sabemos si es un mercenario, un exagente o algo peor», interrumpió Thompson, mirando de reojo, «pero te aseguro que no va a detenerse. Por eso necesito que confíes en mí, quiero que vuelvas a la base conmigo, podemos protegerte, reunir a tu viejo equipo». Ella soltó una risa breve, amarga. «Mi equipo, la mayoría se dispersó después de que salí, y tú sabes mejor que nadie que estoy lejos de ser la soldado que fui». El general le sostuvo la mirada. «He visto tus cicatrices, Ariadna, pero también he visto tu corazón. Y créeme, no hay entrenamiento que valga más que eso». Ariadna desvió la vista hacia el parque, donde Valeria, su hermana, discutía a la distancia con su grupo de amigos. Los gritos llegaban amortiguados, como si pertenecieran a otra vida. Recordó cómo le había gritado aquella palabra, fracasada. Y cómo por un instante había creído que tal vez lo era. Ahora comprendía que la verdadera derrota sería dejar que el miedo definiera su próximo paso. «¿Cuándo salimos?», preguntó levantándose de la banca. El general sonrió, por primera vez en meses. «Mañana al amanecer, trae solo lo necesario, y mantente alerta esta noche». Ariadna asintió, pero antes de irse, colocó una mano sobre el hombro de Thompson. «Si algo me pasa antes de que llegue a la base, quiero que encuentres a Valeria, cuídala, aunque no lo merezca». Michael inclinó la cabeza, serio. «Lo haré». «Lo prometo». Ariadna condujo durante horas, siguiendo la carretera que se retorcía como una serpiente a través de bosques oscuros y pueblos dormidos. Cada farola solitaria que dejaba atrás, parecía tragarse parte de su ansiedad, pero nunca por completo. El viejo jeep rugía bajo sus manos, cada vibración una advertencia de que la calma era un lujo del que ya no podía permitirse. Revisaba el retrovisor a intervalos irregulares, buscando esa silueta que la había seguido en el parque. En algún punto después de la medianoche, detuvo el coche en una gasolinera desierta. La luz amarillenta de los focos le confería un aire fantasmal a los surtidores oxidados. Mientras llenaba el tanque, sus dedos temblaron un instante cuando creyó escuchar pasos detrás de la caseta de pago.
Deslizó la mano hacia el interior de su chaqueta, donde descansaba su vieja Glock 19. No había disparado en años, pero la costumbre de sentir el peso del arma le devolvía un fragmento de control. Tranquila, se susurró a sí misma, clavando la mirada en el reflejo de la ventanilla. Nada, silencio, salvo por el zumbido de la lámpara de neón. Pagó en efectivo y volvió a la carretera sin mirar atrás. Cada kilómetro recorrido era una fracción menos de vulnerabilidad, pero cada sombra que rozaba la línea blanca del arcén encendía la paranoia. A lo lejos, empezaron a perfilarse las primeras luces de la base, un complejo rodeado de vallas dobles y torres de vigilancia. Sus recuerdos se agolparon de golpe, la primera vez que cruzó ese portón con el uniforme planchado y las botas relucientes, la noche en que se arrodilló en una ducha común para no despertar a nadie mientras lloraba la pérdida de un compañero caído. Al detenerse frente a la garita, un joven soldado con casco y chaleco antibalas se inclinó para saludarla. La miró con confusión antes de cuadrarse. «Sargento Hastings, bienvenida de nuevo», balbuceó, revisando su placa de identificación. Ariadna forzó una sonrisa. «No soy tu sargento, soldado». «Pero gracias». El portón se abrió lentamente, dejándola entrar en un mundo que había jurado no volver a pisar. A cada paso, sentía que su pasado marchaba a su lado, silencioso pero imposible de ignorar. Thompson la esperaba frente a la barraca principal, una silueta imponente a pesar de la hora. Tras él, se alzaban barracones de ladrillo, farolas titilando y algunos hombres armados patrullando en parejas. «Bienvenida a casa», le dijo el general, sin ceremonia. Ella se quitó la chaqueta, revelando la camiseta negra sudada y la medalla que aún colgaba de su cuello. No sabía que llamabas hogar a un lugar donde aprendí a matar. Thompson ignoró el comentario, invitándola a entrar en una sala de reuniones improvisada. Sobre una mesa metálica descansaban carpetas, mapas marcados con círculos rojos y fotografías granuladas. Ariadna reconoció un rostro, el encapuchado. La imagen era borrosa, tomada por una cámara de seguridad, pero el frío en su espalda confirmó lo que temía. La amenaza estaba más cerca de lo que pensaba. «Lo vimos merodeando cerca de tu edificio hace 2 semanas», explicó Thompson, señalando con un bolígrafo. «Creemos que pertenece a una facción disidente que se desprendió de inteligencia hace años. Los llamamos los silenciadores. Nadie sabe cuántos son». Ariadna frunció el ceño. «¿Y por qué yo? ¿Qué quieren de mí?» «Quieren lo que crees que no tienes», contestó Thompson. «Los discos duros que aseguraste en aquella operación nunca aparecieron. Los silenciadores creen que guardaste una copia. ¿O que sabes dónde está?» Un silencio pesado se apoderó de la sala. Ariadna respiró hondo, dejando que la rabia la sostuviera en pie. «Si quieren guerra, la tendrán». El general asintió, sin apartar la mirada. «Necesitarás un equipo, gente en la que confíes. ¿A quién quieres primero?» Las imágenes de viejos compañeros parpadearon en su mente. El francotirador que le enseñó a leer el viento, la ingeniera que podía desarmar un dron en la oscuridad, el médico que le salvó la pierna, aunque no pudo salvar su carrera. Cada nombre era una herida abierta, y un hilo de esperanza. «Llama a Rodríguez», dijo casi sin pensarlo, «y a Lian Chen. Si alguien puede mover información bajo el radar, es ella». El general tomó nota, mientras la puerta se entreabría para dejar pasar a un oficial joven portando un sobre manila sellado. Lo entregó en silencio y desapareció. Ariadna rasgó el sobre. Dentro, un USB y una nota escrita a mano. Solo 2 palabras. «Recuerda Kiev». Su estómago se encogió. Kiev era un nombre maldito. Un recuerdo que había enterrado tan profundo que incluso el eco la hacía estremecer. Y ahora, todo volvía a surgir. «Tenemos que movernos esta noche», ordenó Thompson, con voz de trueno. «Si esta pista es real, el tiempo se acaba». Ariadna no había dormido en casi 30 horas cuando salió de la sala de reuniones, pero la fatiga era un lujo que no se permitiría. El frío de la madrugada se colaba por los muros de ladrillo de la base, cortante y silencioso. Caminó por el corredor de cemento, dejando atrás la luz parpadeante de los focos, mientras su mente repasaba cada nombre, cada rostro que había decidido volver a convocar. Rodríguez fue el primero en aparecer. El francotirador legendario, ahora más canoso, con la mirada aún tan precisa como cuando le enseñaba a sostener la respiración para que el disparo saliera limpio. Se saludaron sin palabras, un apretón de antebrazos que decía más que cualquier frase. «Creí que no volvería a verte así», murmuró Rodríguez, acomodando su mochila táctica junto a la suya. «Yo también»,
respondió ella conteniendo la marea de emociones. Sabía que bajo la barba descuidada de su viejo compañero, aún ardía la chispa que los había mantenido con vida en operaciones que nadie se atrevía a poner en los informes oficiales. No tardó en llegar Lian Chen, la ingeniera de sistemas, con su andar silencioso y su cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Chen había trabajado para la inteligencia cibernética antes de que la traición de un superior la obligara a desaparecer. Ariadna la vio cruzar la puerta del hangar improvisado con la misma elegancia letal de siempre. «Pensé que estarías en Hong Kong para ahora», le dijo Ariadna, casi sonriendo. Chen se encogió de hombros. «Recibí tu mensaje, Kiev, ¿verdad?» Sabía que era algo grande. Se sentaron en torno a una mesa de metal oxidado, sobre la que Ariadna extendió mapas, fotografías y la nota que había recibido. Rodríguez encendió un cigarrillo, ignorando el cartel de «Prohibido fumar». El humo formaba remolinos que parecían dibujar rutas imposibles sobre el papel. «Los silenciadores creen que tenemos algo que puede derribarlos», explicó Ariadna, marcando los puntos estratégicos con un rotulador rojo. «Y nosotros vamos a demostrarles que no somos fracasados, ni traidores». Rodríguez soltó una carcajada ronca. «Ariadna, lo que tienes planeado es una locura». «Claro que sí», intervino Chen, sin apartar la mirada del USB, «y por eso va a funcionar». El General Thompson apareció detrás de ellos cargando 2 cajas de munición y una carpeta sellada. Su figura imponía respeto, pero en sus ojos se leía un cansancio que compartía con Ariadna. Ambos sabían que el enemigo no solo era externo, sino también interno. «Los silenciadores no trabajan solos», advirtió Thompson. «Hay filtraciones en nuestros propios registros, por eso nadie más debe saber lo que planeamos». Dejó la carpeta sobre la mesa. «Aquí están las rutas seguras, contactos en Europa del Este y un par de identidades falsas, si algo sale mal». «No saldrá mal», lo cortó Ariadna, con una firmeza que incluso a ella le sorprendió. Durante horas revisaron planos, contraseñas cifradas y documentos clasificados. Chen conectó el USB a su portátil reforzada, trabajando a contrarreloj para desencriptar los archivos. Cada línea de código que se desplegaba era como una cuenta regresiva que los acercaba a la verdad. «Hay algo más», dijo Chen de pronto, sus ojos brillando a la luz azulada de la pantalla. «Este archivo tiene un rastreador. Alguien sabe que lo abrimos». Ariadna sintió un latigazo de hielo recorrerle la nuca. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Horas, tal vez menos». Rodríguez se puso de pie, aplastando el cigarro con la suela de su bota. «Entonces será mejor que nos movamos antes de que ellos lo hagan». Thompson asintió. «El viejo hangar del norte tiene salida directa a la autopista. No figuran sus planos en el sistema central. Lo usaremos como base temporal». Mientras guardaban el equipo y cargaban armas, Ariadna echó un vistazo rápido a Chen y Rodríguez. Eran la encarnación de todo lo que había perdido y, a la vez, de lo que estaba dispuesta a recuperar. Afuera, la noche comenzaba a rendirse ante el gris de un amanecer gélido. Salieron de la base en 2 vehículos sin insignias. Ariadna, al volante, sentía cada kilómetro como una herida que supuraba secretos. A través de la radio, Chen pasaba datos en clave. Rodríguez revisaba su rifle de precisión, murmurando oraciones a un dios que siempre parecía sordo a sus plegarias. En una parada técnica cerca de un pueblo abandonado, Ariadna se apartó del resto y se quedó mirando la silueta del bosque. Entre los árboles, le pareció distinguir un destello metálico. Bajó la mano a su arma instintivamente. Un crujido de hojas secas la hizo girar. Nada. Ni un alma. Pero su pulso martillaba en sus sienes. Cuando volvió al vehículo, Chen la observó con una ceja arqueada. ¿Todo bien? El frío calaba hasta los huesos cuando Ariadna, Rodríguez y Chen llegaron al viejo hangar norte. El edificio, abandonado desde los 80, se erguía como un testigo silencioso de secretos enterrados. Su techo abollado y las ventanas rotas parecían advertirles que cruzar ese umbral sería un punto sin retorno. Ariadna empujó la puerta metálica, cuyo chirrido reverberó como un disparo. El interior estaba cubierto de polvo y olor a humedad, pero ofrecía la privacidad que necesitaban. Chen se apresuró a colocar su portátil sobre un bidón invertido, mientras Rodríguez inspeccionaba cada rincón con su rifle al hombro. «Aquí podemos quedarnos un par de horas, no más», dictaminó él, encendiendo una linterna de mano para iluminar las grietas del suelo. Ariadna respiró hondo, sintiendo cómo la tensión la mantenía despierta.
sacó el USB de un bolsillo interior de su chaqueta y se lo pasó a Chen. Desbloquéalo. Necesitamos saber qué hay dentro antes de que los silenciadores lleguen primero. Chen asintió sin mirarla. Sus dedos bailaron sobre el teclado, líneas de código reflejándose en sus ojos rasgados. Cada segundo se sentía como una soga tensándose alrededor de sus gargantas. Rodríguez se detuvo junto a una de las paredes. «Tenemos compañía», murmuró, asomándose por una rendija. Ariadna se acercó y vio, entre los arbustos del descampado, el brillo intermitente de un cigarro, 2 sombras, tal vez 3. «¿Cuánto falta?», preguntó Ariadna, su voz apenas un susurro. «Minutos», dijo Chen, sin apartar la vista de la pantalla, «pero si se acercan, nos cortan la salida». Ariadna sintió el pulso golpearle las sienes. Cerró los ojos un instante. Los recuerdos de Kiev regresaron como un puñal, el humo, los gritos, la traición de uno de los suyos. No podía repetir el mismo error. «Rodríguez, revisa la puerta trasera. Chen, prepara todo para desconectar en cuanto tengamos lo que buscamos». Rodríguez desapareció en la penumbra, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. Chen soltó un jadeo de sorpresa. «Lo tengo. Hay coordenadas, un nombre clave, Operación Centinela, y un manifiesto, armas, rutas de tráfico, pagos ilegales». Ariadna sintió un estremecimiento. Si esos archivos salían a la luz, no solo destruirían a los silenciadores, podrían tumbar a varios altos mandos, gente que la había llamado hermana de armas. De repente, un golpe seco retumbó en la puerta principal. Rodríguez apareció, con el arma levantada. «Vienen». Ariadna miró a Chen. «Saca una copia, quémalo todo después». Los segundos se estiraron como goma, el portátil zumbó, la barra de carga avanzaba con una lentitud desesperante. Afuera, pasos se acercaban. Voces. Un murmullo incomprensible pero cargado de amenaza. Rodríguez apuntó su mira hacia la entrada, respirando por la boca para controlar su pulso. «2 a la izquierda, 1 cubriendo la retaguardia», murmuró. Ariadna recordó cada instrucción que alguna vez dio a su pelotón: respiración, control, enfoque. Pero ahora no era un simulacro, ahora era real. Su hermana la había llamado fracasada, pero en ese instante, Ariadna sintió cada fibra de su cuerpo lista para desmentirlo. El primer golpe derribó parte de la puerta oxidada. Chen cerró la tapa del portátil y asintió. «¿Listo?». Ariadna asintió a Rodríguez. Sin decir palabra, se deslizaron hacia la salida trasera. La madera podrida crujió bajo sus botas, mientras detrás de ellos resonaban pasos apresurados. Un disparo rompió la calma, silbando a centímetros del hombro de Rodríguez. Ariadna giró sobre sí misma, disparando 2 veces. Una silueta cayó al suelo con un gemido. No había tiempo para remordimientos. Los 3 corrieron hacia la espesura, donde la bruma de la mañana comenzaba a levantarse. Rodríguez cubría la retaguardia. Chen se aferraba al portátil contra su pecho. Ariadna sentía la tierra húmeda salpicarle los pantalones mientras zigzagueaban entre los árboles. A lo lejos, un motor rugió. Los silenciadores tenían refuerzos. «¡A la zanja!», gritó Ariadna señalando una depresión en el terreno. Rodríguez saltó primero, luego Chen, que rodó al caer pero protegió la computadora con su cuerpo. Ariadna se dejó caer la última, sintiendo el latigazo de un dolor viejo en la cadera operada. Los perseguidores se dispersaron, buscándolos entre la maleza. Rodríguez sostuvo su rifle, apuntando a un punto fijo mientras murmuraba para sí mismo. Chen respiraba con dificultad, el miedo transformado en determinación. El amanecer se abrió paso entre los árboles mientras Ariadna, Rodríguez y Chen emergían de la zanja embarrada. Los músculos de Ariadna dolían como si cada paso fuera un recordatorio de la vieja herida que la había exiliado de su mundo. Pero no había tiempo para lamentarse. Cada minuto que pasaba era un pulso más cerca del siguiente enfrentamiento. Rodríguez levantó la mirada hacia el bosque que se extendía como un mar de sombras. «Necesitamos un refugio, algo donde podamos revisar esos archivos sin que nos rastreen». Chen ajustó el portátil contra su pecho, protegiéndolo como si fuera un hijo. Con ese rastreador activo, lo ideal sería encontrar un lugar sin conexión eléctrica ni señal, un agujero negro digital. Ariadna asintió, respirando con esfuerzo. «Conozco uno, una cabaña vieja, a 20 kilómetros de aquí. La construimos como punto de escape cuando entrenaba a los reclutas de reconocimiento. Nadie la usa desde hace años». Rodríguez arqueó una ceja. «¿Estás segura de que no nos esperan allí?». Ella negó con la cabeza.
No figura en ningún mapa. Y la llave la tengo yo. Se pusieron en marcha a través del bosque, evitando carreteras principales y manteniendo un ritmo rápido pero silencioso. Cada crujido de rama, cada canto de ave, parecía amplificar la tensión. Ariadna sentía la respiración de Rodríguez justo detrás de ella, una presencia firme que le recordaba que ya no estaba sola. Cuando el sol se alzó por completo divisaron la cabaña, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo oculta tras una colina cubierta de pinos. Ariadna se detuvo frente a la puerta, introdujo una llave oxidada y empujó. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas en las esquinas, pero era seco y seguro. Chen se acomodó junto a la única mesa de madera desplegando su portátil. Rodríguez, mientras tanto, colocó trampas improvisadas y alarmas rudimentarias usando hilo de pescar y campanillas oxidadas. No nos comprarán mucho tiempo, gruñó Rodríguez, pero al menos oiremos sus pasos antes de que entren. Ariadna se dejó caer sobre una silla, sintiendo que cada hueso protestaba. Cerró los ojos un instante, dejando que el silencio del lugar le devolviera un poco de claridad. Pero su mente era un hervidero. Kiev, la nota en el sobre, la operación Centinela. Cada pieza encajaba en un rompecabezas demasiado grande. Chen rompió el silencio. El manifiesto tiene nombres, cuentas bancarias, transferencias vinculadas a operaciones encubiertas desde Europa del Este hasta Latinoamérica. Levantó la vista. No son solo los silenciadores, hay generales, ministros, y uno de los nombres es familiar para ti. Ariadna frunció el ceño, acercándose para ver la pantalla. Allí, resaltado en un cuadro rojo, estaba el nombre de su antiguo superior, coronel Ethan Morales. El mismo hombre que la había felicitado por su misión en Kiev. El mismo que le había dado la orden de evacuar antes de que todo explotara. No puede ser, susurró, sintiendo que la rabia le quemaba la garganta. Él me envió a esa misión, sabiendo que había más en juego. Rodríguez soltó un bufido. ¿Qué vas a hacer? ¿Marchar hasta su despacho y enfrentarlo sola? Ariadna se levantó, empujando la silla hacia atrás. Si es necesario, sí, pero no pienso arrastrarlos conmigo. Esto es mío. Fue mi error creer que estaba retirándome de algo que nunca me soltó. Chen se acercó, poniéndole una mano en el antebrazo. No lo hagas sola. Si vamos a derribar a esta red, necesitamos hacerlo bien. Exponerlos de forma que no puedan silenciarlo todo. Ariadna la miró, encontrando en sus ojos la misma resolución que alguna vez vio en su propio reflejo. Recordó las palabras de Thompson, asterisco, he visto tus cicatrices, pero también he visto tu corazón asterisco. Sabía que la única forma de vencer era confiar de nuevo. Entonces necesitamos pruebas, dijo Ariadna, recuperando la calma. Necesitamos algo irrefutable. Si Morales está involucrado habrá rastros. Comunicaciones, reuniones, testigos. Rodríguez se dejó caer sobre un tronco, limpiando el cañón de su rifle. Tengo un contacto en Varsovia, viejo contrabandista. Si alguien sabe dónde se mueve Morales, es él. Chen se incorporó, cerrando la laptop. Entonces nos vamos a Polonia. Ariadna sintió una oleada de determinación recorrerle la columna. Se acercó a una de las ventanas, apartando la cortina polvorienta. A lo lejos, entre los pinos, creyó ver un destello de metal. Quizás solo fuera un animal. O quizá ya estuvieran más cerca de lo que pensaban. Cuando cayó la noche, la cabaña quedó atrás, devorada por la neblina. Ariadna se caló la gorra negra hasta las cejas y ajustó la correa de su mochila táctica. Rodríguez y Chen se acomodaron en la vieja furgoneta que Rodríguez había conseguido a través de uno de sus contactos. Una reliquia oxidada sin placas ni historia, perfecta para desaparecer en la carretera. La ruta hacia Varsovia era larga y traicionera. Tomaron carreteras secundarias, caminos de grava que crujían bajo los neumáticos, y atravesaron pueblos donde los faroles amarillentos parpadeaban como luciérnagas enfermas. Cada parada era breve: gasolina, provisiones, cigarrillos para Rodríguez, café frío para Ariadna. Chen dormía a ratos, pero su portátil reposaba siempre sobre su regazo, parpadeando con la promesa de los archivos. ¿Crees que Morales está allí?, preguntó Ariadna en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. Rodríguez bufó, tirando la colilla por la ventanilla. Si no está, al menos encontraremos a alguien que nos lleve hasta él. Mi contacto sabe moverse en el subsuelo de esta ciudad, es un roedor, pero sabe oler el queso. Chen abrió un ojo, con un gesto de cansancio. ¿Y si el queso somos nosotros? Rodríguez soltó una carcajada ronca. Entonces que tengan cuidado con nuestras trampas.
El resto del trayecto transcurrió entre silencios densos y el murmullo constante del motor. A Ariadna le dolían los párpados, pero su mente permanecía alerta, cada sombra junto a la carretera un recordatorio de que la caza no había terminado. Sabía que su nombre circulaba ya en radios clandestinas, que los silenciadores no eran los únicos que querrían verla sangrar, pero cada kilómetro también era una bofetada a la palabra fracasada, una mueca de desafío dirigida a Valeria, quien probablemente la daba por muerta. Llegaron a Varsovia poco antes del amanecer. La ciudad aún dormía bajo una lluvia fina que empapaba los callejones, y borraba las huellas de cualquiera que se atreviera a buscarlos. Rodríguez condujo la furgoneta hasta un estacionamiento subterráneo. El contacto los esperaba en el tercer nivel, un hombre bajo, de cabello ralo y ojos hundidos, envuelto en una gabardina militar. «Dimitri», saludó Rodríguez, bajando del vehículo. Dimitri sonrió, revelando dientes amarillentos. «Rodríguez, la última vez que te vi decías que estabas retirado». «¿Y tú que ibas a abrir un bar en Praga?», replicó Rodríguez. Se estrecharon la mano, un apretón rápido lleno de viejos pecados compartidos. Ariadna observó la escena con cautela. Se quitó la gorra, dejando que su cabello enmarañado se pegara a su frente húmeda por la llovizna. Dimitri la miró de arriba abajo, calibrándola como se pesa un arma. «Así que tú eres la famosa Hastings», dijo, su acento polaco colándose entre consonantes ásperas. La soldado que nunca se dio cuenta de que le colocaron la bomba en el bolsillo. Ariadna alzó una ceja, pero no contestó. Dimitri soltó una risita, haciendo un gesto para que lo siguieran. Subieron por una escalera de servicio hasta un piso olvidado de un viejo edificio industrial. Allí, bajo luces moribundas, un mapa de la ciudad estaba desplegado sobre una mesa llena de colillas y tazas sucias. Dimitri señaló un punto marcado con tinta negra. «Morales tiene reuniones en un club privado. Se llama El Bastión. Es un búnker disfrazado de bar para diplomáticos, generales y otras ratas de cuello blanco. Nadie entra sin invitación. Nadie sale sin dejar un pedazo de alma». Chen abrió su portátil y desplegó planos del lugar. «¿Seguridad?» 3 niveles, respondió Dimitri, metiéndose un palillo en la boca. «Perros, cámaras y una docena de matones a los que no les importa si te mueres». Rodríguez miró a Ariadna. «¿Qué propones?» Ariadna sentía su corazón latir con la fuerza de un martillo. Cada fibra de su cuerpo gritaba por volver a sentir la tensión de la operación. Se acercó al mapa, pasando el dedo por una calle secundaria. «Entramos disfrazados de personal de mantenimiento. Dimitri nos consigue credenciales falsas. Chen hackea las cámaras desde una van afuera. Rodríguez y yo vamos directo a la oficina privada de Morales. Lo confronto, saco lo que necesitamos, lo exponemos al mundo». Dimitri chasqueó la lengua. «Valiente. O suicida». «No me queda otra», respondió Ariadna. «Si él limpia sus rastros antes, todo esto habrá sido en vano. Y no pienso arrastrar a más gente en esta podredumbre». Chen cruzó los brazos, mirándola fijamente. «No digas que es tu guerra sola, ya no lo es». Rodríguez asintió, cargando su rifle con un clic seco que resonó como una sentencia. «Que lo escuchen todos, fracasada mi trasero. Vamos a bailar con el diablo Hastings». El viento helado de Varsovia se filtraba entre los edificios cuando Ariadna, Rodríguez y Chen se reunieron detrás de la vieja furgoneta estacionada en un callejón oscuro. Las luces de neón del club El Bastión parpadeaban a lo lejos como un faro de corrupción, atrayendo a diplomáticos, mercenarios y traidores por igual. Ariadna ajustó su uniforme de técnico de mantenimiento, asegurándose de que la placa falsa de identificación quedara visible, mientras Rodríguez comprobaba la radio de corto alcance que Chen había modificado para interceptar comunicaciones internas. «Una vez que crucemos esa puerta no habrá vuelta atrás», murmuró Chen, colocándose los auriculares mientras su portátil desplegaba un enjambre de cámaras en tiempo real. Ariadna asintió. Sentía el pulso golpearle las sienes, una mezcla de adrenalina y rabia vieja. Observó a Rodríguez, quien sujetaba su caja de herramientas como si fuera un fusil camuflado. Cada uno de ellos era una pieza en un tablero que no podían controlar del todo. «Recuerden el plan», dijo Ariadna, en voz baja pero firme. «Chen corta las cámaras desde la van. Rodríguez y yo entramos por el pasillo de servicio, subimos hasta la oficina de Morales. Sacamos lo que necesitamos y salimos. Sin balas innecesarias. No somos sicarios. Somos testigos». Rodríguez soltó una carcajada ronca. «Sí, claro, hasta que los perros empiecen a ladrar». Se acercaron a la entrada lateral del club donde 2 guardias fumaban bajo la llovizna.
Dimitri, desde otro coche estacionado en la esquina, les hizo una seña. Todo estaba despejado por ahora. Ariadna respiró hondo. Luego sonrió con la arrogancia de quien sabe que la verdad es su único arma. Mantenimiento eléctrico, anunció a los guardias, mostrando su credencial. Reportaron un fallo en la línea de la planta superior. Uno de los guardias frunció el ceño. Nadie nos dijo nada. Rodríguez levantó la caja de herramientas. Entonces, cuando se queme un fusible y se apague la pista de baile, puedes explicárselo a tu jefe. ¿Quieres que pase? El guardia vaciló, luego apartó la mirada con fastidio y abrió la puerta de servicio. Ariadna sintió cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, pero no permitió que sus pies titubearan. Cada paso era un recordatorio de que esta vez no era una peón, sino quien sostenía la chispa. Dentro el aire olía a licor caro, humo de puros y perfume de lujo. Las risas de los poderosos se filtraban desde la pista principal, pero ellos se mantuvieron en los corredores de servicio, iluminados por luces parpadeantes. Chen susurraba en sus auriculares desde la van. Cámara de pasillo 1 desconectada. Avancen, tienen 40 segundos antes de la siguiente ronda de guardias. Rodríguez caminaba detrás de Ariadna cubriéndole la espalda. Subieron por una escalera estrecha, donde los azulejos estaban agrietados por el paso de los años. Al llegar al segundo piso, Ariadna sintió un pinchazo de nostalgia. Esas paredes, esos pasillos secretos, se parecían demasiado a la base donde pasó sus mejores y peores días. Llegaron a una puerta de madera maciza, con una placa dorada, * oficina privada, Ceitan Morales *. Ariadna tragó saliva. De pronto cada latido resonaba como un disparo. Chen, necesito que bloquees esta cámara, susurró. Ya lo tienes. Pero date prisa, Ari, respondió Chen, usando ese apodo que no pronunciaba desde sus días de pelotón. Rodríguez forzó la cerradura con un golpe seco. Ariadna empujó la puerta. Dentro, la penumbra se mezclaba con el brillo de un minibar y las luces de una pantalla de seguridad encendida. Y allí estaba él, el coronel Ethan Morales, recostado en un sillón de cuero, bebiendo whisky como si el mundo le perteneciera. Vaya, dijo Morales, sin sorpresa aparente. Si no es mi pequeña sargento decorada. Venías por otro elogio, otra medalla. Ariadna sintió la rabia subirle por la garganta pero la contuvo. Venía por respuestas, y por el final de tu farsa. Morales sonrió, un gesto que destilaba veneno. Te creí muerta, Ariadna. Pero mírate, aún cojeas un poco. Te crees heroína porque salvaste a unos civiles, ¿verdad? Mientras tanto, protegías discos que jamás entendiste. Rodríguez levantó su arma, pero Ariadna le hizo un gesto para que bajara. Dio un paso hacia Morales, apoyando las manos sobre el escritorio, acercando su rostro al suyo. Los silenciadores, la operación Centinela, todo conduce a ti. ¿Qué guardas aquí? ¿Qué quieres comprar con tanta sangre? Morales se echó a reír, un sonido hueco y repulsivo. ¿Tú crees que puedes detenerlo? Este club es solo una boca de riego. Hay túneles debajo, pasillos que conectan con diplomáticos, generales, ministros. Te mato aquí y mañana serás una nota en un periódico. Otra exsoldado trastornada. Rodríguez dio un paso al frente, pero antes de que pudiera reaccionar, Morales pulsó un botón bajo el escritorio. Se encendieron alarmas. Una luz roja parpadeó como una herida abierta. Chen gritó en los auriculares. ¿Tienen movimiento? Los detectaron. Refuerzos en camino. Ariadna sintió que cada segundo se doblaba. Saltó sobre Morales, golpeándolo con el codo en la mandíbula. El coronel cayó de espaldas, derramando whisky y sangre. Rodríguez barró la puerta con un armario. «Extrae datos, Chen», gritó Ariadna mientras conectaba un pequeño disco duro a la terminal de Morales. La pantalla se llenó de archivos. Nombres, transferencias, grabaciones. La prueba de la podredumbre. Detrás de la puerta los golpes retumbaban como truenos. Rodríguez levantó su arma. «No saldremos por aquí». Ariadna buscó con la mirada. En la esquina, detrás de una cortina, encontró una puerta de servicio. Empujó, revelando una escalera de caracol que descendía a los túneles. «Por aquí, Chen, abre una ruta, vamos hacia ti». El último vistazo a Morales la mostró retorciéndose en su propia arrogancia, sujetándose la mandíbula rota. Ariadna no sentía compasión. Solo la certeza de que esta vez, la verdad tendría un precio para todos. Mientras corrían por los túneles, el eco de sus pasos se mezclaba con el retumbar de sirenas y órdenes gritadas. Ariadna sentía que cada metro que dejaba atrás, la acercaba a un destino del que ya no podía huir. La soldado, la hermana, la fracasada.
Todas se unían en una sola mujer que con cada golpe de su corazón, prometía que nadie volvería a silenciarla, ni siquiera la muerte. El aire húmedo de los túneles mordía los pulmones de Ariadna mientras avanzaba a trompicones tras Rodríguez. Chen, jadeando detrás de ellos, sujetaba el portátil como si fuera su única tabla de salvación. El eco de las sirenas y los pasos apresurados rebotaba por los muros de concreto, confundiéndolos, haciéndoles imaginar enemigos donde no los había, y ignorar a los que se acercaban de verdad. «¡A la izquierda!», gritó Rodríguez, girando hacia un corredor más estrecho que olía a agua estancada. Ariadna sintió cómo la pierna operada volvía a recordarle cada centímetro de cicatriz. No era un dolor que la detuviera, era uno que la anclaba a la realidad. Era la prueba de que aún estaba viva, y mientras pudiera sostener su pistola, no pensaba rendirse. Llegaron a una vieja compuerta oxidada. Chen se adelantó, conectando un dispositivo improvisado para anular la cerradura electrónica. Los segundos parecían años. Ariadna contuvo la respiración mientras la radio crujía con la voz de Dimitri desde la superficie. «Los tienes justo detrás, Hastings. 3 hombres. Uno armado con escopeta. Tiempo estimado, 40 segundos». Rodríguez apuntó su fusil hacia el túnel oscuro mientras contaba en voz baja. Chen soltó un grito de alivio cuando la compuerta cedió. Ariadna empujó a su equipo dentro de un pasadizo más bajo, donde debían agacharse para avanzar. El calor de su respiración formaba nubes que se mezclaban con el vapor del suelo húmedo. A lo lejos, una débil luz azul titilaba. Era una salida de mantenimiento que daba a una boca de metro abandonada. Chen apenas podía hablar, pero logró soltar un gemido entre jadeos. «Si salimos ahí, podemos mezclar señales, perderán nuestro rastro, por unas horas». Ariadna le tendió la mano para ayudarla a ponerse en pie. Rodríguez, que traía la retaguardia, disparó 2 veces cuando una sombra apareció al final del túnel. Los disparos reverberaron como un trueno contenido. Emergieron a la antigua estación de metro cubierta de grafitis y ratas. Dimitri los esperaba tras una reja abierta, empapado por la llovizna que se filtraba desde la calle. «Rápido, hay cámaras en la avenida. Si nos ven juntos, estaremos muertos antes del amanecer». Corrieron hasta una furgoneta de carga diferente, camuflada con lonas de pintura y restos de ladrillos para pasar desapercibida. Ariadna se dejó caer en la parte trasera, sosteniendo la pistola contra su pecho, mientras Chen se acomodaba junto a ella, revisando frenética los archivos descargados. Rodríguez subió al asiento del copiloto junto a Dimitri, que encendió el motor con un rugido sordo. «¿Lo tienes todo?», preguntó Dimitri sin mirarlos. Chen asintió, enseñándole la pantalla iluminada con nombres, transferencias, grabaciones, los cimientos de una tormenta. «Esto es dinamita, Dimitri. Si llega a la prensa, ni los silenciadores podrán taparlo». Ariadna miró a través de la ventanilla sucia. Varsovia se alejaba como un monstruo de neón y lluvia. Una ciudad que conocía demasiado bien la podredumbre que se retorcía bajo sus calles. «No basta con tenerlo», dijo, en voz baja pero clara. «Hay que mostrarlo. A todo el mundo. Y no una versión editada. Todo». Rodríguez giró medio cuerpo apoyando un brazo sobre el respaldo. «Te oí decir eso en Kiev, ¿recuerdas?». Ariadna soltó una carcajada ronca. «Y mira cómo terminé». Rodríguez le palmeó la pierna. «Pero aquí sigues. Y esta vez, no vas a estar sola». El motor de la furgoneta rugió mientras se perdían por calles laterales. Dimitri los guió hasta un viejo almacén en las afueras, un refugio improvisado con generadores y mantas húmedas. Dentro, Chen volcó todo el contenido del portátil en varios discos externos, creando copias que ocultaron en compartimentos secretos de la furgoneta. Ariadna se sentó contra una columna de concreto, se quitó la chaqueta empapada, dejó que el frío la despertara, miró su medalla, colgada aún de su cuello como una broma cruel. Valeria, se preguntó si su hermana estaría viendo ya las noticias de los disturbios en el bastión. El amanecer rozó las grietas del almacén abandonado mientras Ariadna permanecía sentada junto a Chen, con la espalda apoyada en una columna fría. El silencio estaba cargado de un zumbido eléctrico, la expectativa de lo que vendría. Rodríguez roncaba cerca de un montón de mantas improvisadas, con su rifle al alcance de la mano. Dimitri entraba y salía, murmurando en su teléfono desechable para coordinar rutas de escape y avisos a viejos contactos de la prensa clandestina. Chen movía sus dedos como un pianista sobre su portátil, trazando rutas digitales que evitaran rastreos. El archivo estaba listo para salir, pero no era tan simple. La red de Morales tenía raíces profundas. Si no lo hacían bien, los silenciadores desaparecerían entre las grietas antes de que alguien pudiera atraparlos.
Necesitamos un golpe público, murmuró Ariadna, rompiendo el silencio. Tenía la voz rasposa de tanto fumar cigarrillos robados a Rodríguez durante la madrugada. Chen levantó la mirada. Transmitirlo en directo. Y con mi rostro, agregó Ariadna, la idea le sabía a hierro. Sabía lo que significaba. Adiós al anonimato, adiós a cualquier posibilidad de volver a esconderse tras la etiqueta de veterana fracasada. Rodríguez, que se removió entre sueños, abrió un ojo y soltó una carcajada seca. Sabía que acabarías haciendo una locura así. ¿Tienes una mejor?, preguntó Ariadna. Rodríguez se incorporó, frotándose la barba. No. Pero si vas a ponerte frente a una cámara y mostrarle al mundo estos nombres, más vale que tengamos un lugar seguro para transmitir. Dimitri apareció como un fantasma, cerrando su teléfono. Conozco un viejo estudio de radio en las afueras. Lo usamos hace años para transmitir mensajes cifrados durante la purga. El equipo es viejo, pero podemos meter una señal pirata en la red local. Desde allí podrías lanzar tu mensaje. Ariadna sintió el peso de la medalla sobre su pecho. Era un chiste, una promesa incumplida y ahora, de repente, un talismán que gritaba que nada de esto debía quedar sin nombre. Horas después, bajo una lluvia gris que borraba huellas, partieron hacia el estudio. La furgoneta traqueteaba por un camino de tierra, dejando tras de sí un rastro de lodo que se perdería entre árboles y silencio. El estudio era un edificio de bloques agrietados, con una antena desvencijada que parecía sostenerse por pura terquedad. Dimitri abrió la puerta con una palanca oxidada. Dentro, el polvo se arremolinaba como fantasmas de viejos locutores. Chen encendió el generador de gasolina, conectó cables que colgaban como venas expuestas. Rodríguez colocó un viejo micrófono sobre la mesa central, mientras Ariadna se sentaba frente a la cámara que Chen improvisó con un celular y un software para retransmitir en múltiples canales. Rodríguez le pasó un vaso de agua. ¿Lista para convertirte en la pesadilla de media Europa? Ariadna respiró hondo. Siempre lo fui, Rodríguez. Solo que ahora lo sabrán. Cuando la luz roja de grabación se encendió, el silencio fue total. Ariadna tragó saliva, mirando a la lente como si fuera un rifle apuntándole al pecho. Entonces habló, y su voz resonó como un disparo en la noche. Mi nombre es Ariadna Hastings. Durante años me llamaron heroína, luego me llamaron fracasada. Hoy quiero mostrarles quiénes son los verdaderos traidores. Enumeró nombres, cargos, cuentas. Cada palabra era un bisturí que desangraba la red de corrupción tejida por Morales y los silenciadores. Chen alimentaba la transmisión con fragmentos de documentos, grabaciones, imágenes. La verdad sin filtros, sin censura. Mientras hablaba, Ariadna sintió que cada latido la arrancaba de la mujer que se dejó humillar en público. En su mente apareció Valeria, la hermana que la señaló como fracasada. Quiso creer que, en algún lugar, ella estaba viendo esto. Que tal vez entendía que la derrota es solo un paso para alzarse más fuerte. Cuando terminó, apagó el micrófono. Chen soltó un suspiro entre dientes. Ya está. La señal salió. Ahora todo depende de cuánto ruido haga antes de que intenten cortarla. Rodríguez se levantó de la pared donde se había apoyado, cargó su rifle y miró por la ventana polvorienta. No tardarán en venir, necesitamos movernos ya. El rugido del motor se mezclaba con el repiqueteo constante de la lluvia mientras la furgoneta se internaba por caminos rurales que parecían tragarse cualquier rastro de neumáticos. Ariadna miraba por la ventanilla empañada, su reflejo distorsionado como un eco de lo que había sido. Las palabras que había pronunciado frente a la cámara seguían retumbando en su mente, cada nombre una chispa encendida bajo la piel podrida de la red de corrupción. Rodríguez conducía con una calma forzada, la mano firme sobre el volante. Chen dormitaba, agotada tras horas manteniendo viva la transmisión clandestina. Dimitri jugaba con su teléfono desechable, rastreando la respuesta mundial, foros ardiendo, reportes filtrados, periodistas llamando a puertas selladas por décadas. Ariadna se pasó la mano por la frente. No había victoria aún, solo una guerra distinta. Sabía que exponer a Morales era apenas el inicio. Los silenciadores no se desmoronarían de la noche a la mañana. La hidra perdería cabezas, pero surgirían nuevas si no se mantenía el filo de la verdad. Vamos a necesitar un lugar seguro para reagruparnos, murmuró Rodríguez, sin apartar la vista de la carretera. Dimitri soltó una risa áspera. En mi mundo lugar seguro es un mito, Hastings. Ahora que saliste en directo, todos te buscan. Aliados y enemigos. Mejor, respondió Ariadna,
Su voz áspera como piedra pulida por tormentas. Que sepan dónde encontrarme. Chen abrió los ojos a medias, limpiándose una gota de sangre seca de la frente. Recuerdo de un golpe durante la fuga en el bastión. Necesitamos aliados de verdad. Gente dispuesta a seguir empujando el fuego. Contactos fuera del radar oficial. Rodríguez chasqueó la lengua. Tengo una vieja conocida. Se hace llamar Medea. Ex-analista de inteligencia. Si alguien puede recopilar la información que dejamos flotando, es ella. Dimitri lo miró de reojo. Esa mujer te odia. Todos me odian tarde o temprano, bufó Rodríguez, pero paga bien sus deudas. Durante horas, se turnaron para conducir. Cuando la lluvia cesó, la noche les regaló una luna fría, iluminando campos desiertos y siluetas de granjas abandonadas. Finalmente, se detuvieron en una iglesia derruida, sus vitrales rotos proyectando reflejos de colores muertos sobre las paredes húmedas. Se instalaron entre bancos rotos y confesionarios caídos. Chen encendió una pequeña lámpara de queroseno, protegiendo sus discos duros como si fueran hostias sagradas. Rodríguez montó guardia en la puerta principal, fusil cruzado sobre las piernas. Ariadna se sentó junto a Dimitri, mirando el altar destruido. ¿Qué viene después?, preguntó, sin parpadear. Dimitri encendió un cigarrillo, expulsando una nube que se mezcló con el polvo. Viene la caza. Ellos vendrán por ti para silenciarte. Vendrán por mí para borrar rastros. Vendrán por cualquiera que pronuncie tu nombre en voz alta. Que vengan, respondió ella, sin pestañear. Horas después, cuando el amanecer apenas era una línea pálida en el horizonte, un zumbido se coló entre los muros. Chen, que estaba recostada sobre su portátil, se incorporó de golpe. Intercepté una transmisión, susurró. Están ofreciendo recompensa por tu cabeza, Ariadna. 5 cifras. Y va subiendo. Rodríguez soltó un silbido, casi divertido. Fracasada no, famosa. Ariadna se levantó, estirando cada músculo adolorido. Entonces estamos en el camino correcto. Mientras Dimitri salía a fumarse otro cigarrillo, Ariadna caminó entre los bancos, recordando velas apagadas y susurros de fe que ya no le pertenecían. Sus pasos resonaban en la nave vacía como un tambor de guerra. Se detuvo frente al altar roto, colocó la medalla sobre la madera astillada y la contempló. Por un instante le pareció escuchar la voz de Valeria, la risa burlona, el insulto tatuado en su memoria. Fracasada. Ariadna sonrió, con una mueca torcida. Tomó la medalla y se la colgó de nuevo, nunca más. Salió de la iglesia, encontró a Rodríguez revisando su arma y a Chen dibujando rutas en un cuaderno arrugado. Dimitri, con un cigarrillo a medio terminar, levantó la mirada. ¿A dónde vamos ahora, Hastings? Ella respiró hondo, sintiendo que cada costilla se acomodaba como piezas de un rompecabezas. Donde sea que estén los que todavía creen que pueden callarme. Quieren guerra, la tendrán. Rodríguez se echó a reír palmeándole el hombro. Así se habla, Medea está en Berlín. Si aún respira, nos dará lo que necesitamos. Chen cerró su cuaderno. Berlín, entonces. Y después, lo que venga. Mientras cargaban mochilas y desmontaban el campamento improvisado, Ariadna sintió que la iglesia quedaba atrás como una tumba que ya no le pertenecía. Cada paso hacia la furgoneta era una oración que no necesitaba dioses, una promesa que no exigía redención.